¿Qué tal, Abraham? Muchas gracias por invitarnos a tu canal. Estoy encantado de estar aquí con ustedes. Somos Carlos, Rodrigo y Patricia Villafuerte. Nuestro taller se llama Raíz Arquitectura. Y pues te queremos presentar este proyecto que le tenemos mucha estima porque eh, tenemos una relación muy cercana con los clientes. Eh, y pues, Bienvenidos, gracias. bienvenidos a todos Bienvenidos. jóvenes. Por favor, platíquenos un poco sobre el contexto, ¿verdad? En dónde nos encontramos Eh, y después hablemos sobre las dimensiones del lote Sí, y pues, la orientación solar y todo lo demás. Muy bien. Estamos en Jardines del Jardines Valle. del Valle, es Zapopan. El terreno tiene 6 metros de frente por 17,50 De de fondo. fondo. Em, la orientación, ajá, la orientación es surponiente. Así es. Es casi sur, pero tiene una ligera inclinación al poniente. Y Sí, si podemos ver que está ahorita son las 5 de la tarde aproximadamente, ¿verdad? Y está el sol de frente completamente. sí. Y está en una posición privilegiada, ¿verdad? Tenemos un gran parque aquí. Sí, Exacto. que eso fue una de las cuestiones que nos determinó el diseño, el abrirle un poquito al parque, porque en un principio pues era un poco más cerrada la fachada, pero ya en la obra pues vimos que era conveniente abrirlo Sí, una ventaja al el no parque. tener Sí, los vecinos al frente, tener sí, espacio libre. Claro. Que esa es la complicación de este lote, ¿verdad? sí, Porque tienen este surponiente de frente, Así sí. es. pero tienen este super parque, entonces Sí, tenían que encontrar ahí una fórmula. y Sí. la casa vive hacia adentro mucho. No, Y platíquenos sobre los materiales, porque se ve una intención clarísima, ¿verdad? Del trabajo del material. sí, los clientes siempre tuvieron la intención de que fuera un diseño industrial con materiales aparentes. Siempre les había gustado esa idea de estética. Sí, ellas tenían muy claras sus intenciones de diseño y de estilo, lo que querían en su casa, y pues esa es la manera en la que trabajamos con nuestros clientes. O sea, nosotros somos como una extensión de ellos para poder realizar pues responder a sus necesidades. Sí. Entonces ellos ya les solicitan una casa muy industrial. Sí. No es algo que ustedes ya tenían la idea y que querían No, trabajarla. no, desde el principio, cuando nos acercamos al cliente, nos dice, quiero algo muy industrial. Y estuvimos como presentándoles algunas propuestas como de la materialidad, en un momento pensamos boveduca, luego les presentamos la losacero, que es el sistema estructural que tiene, y como que expresaba lo que ellos querían, ¿no? La losacero, esta Sí. parte industrial, como el acero creo que es algo que los expresaba, ¿no? Es una pareja, pues, como moderna, ¿no? Y Sí. el programa es, pues, muy particular, ¿no? La casa responde al cliente, pues, totalmente. Excelente. ¿Qué materiales estamos viendo aquí en la fachada? En la fachada, pues es la, la lámina, ¿qué es el nombre? Es un metal desplegable, ¿no? Metal Metal desplegado, desplegado. sí, Está genial. adelante. Con permiso, jóvenes. Sí, Sí, pasa. pase. ¿Y restricciones? ¿Tenía algún tipo de restricción el lote? Pues al frente son 2 metros, que es como la clásica de este tipo de vivienda. ¿Ok? Que sería Y hasta aquí. hasta ahí, sí, Sí. sí, Ujú. sí, sí. Entonces queda una cochera semicubierta y pues sí, también intentamos aprovechar lo más posible del terreno. Aunque es una casa chica, creo que está bien, bien aprovechada. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? Son 157. 157 157, metros. sí.
Sí, es un programa particular. Es una casa que tiene una sola recámara. Es como todo es como una especie de loft, ¿no? Como una continuidad de espacios y era lo que nos solicitaban. Ellos es una pareja que habían decidido no tener hijos. Sí tienen un gato, entonces también, como dice Que está Georgina, gratificada. está gatificada la casa. Entonces, creo que lo rico del proyecto lo hace como la particularidad del cliente. Ujú. Está genial. Me encantó. Y este detalle de la ventana alta, ¿verdad? Sí, Cuidando el blog. ¿El blog lo tenían claro? ¿Hubo algún sí. momento que pudo haber sido ladrillo? ¿Por qué la decisión de hacerlo de tabicón? El blog sí fue algo ¿Cuán- claro, ¿no? Y tiene que ver también el costo, ¿no? Que tampoco estaba tan, pues, boyante el presupuesto, sino que había que ser muy, muy como responsables Optimizar. con el presupuesto. Sí, Ujú. Pues se ve. Entonces, ¿podemos pasar? sí, Pasa, claro. sí. Fíjense los detalles, ¿no? De la ventana tipo sifón. Y qué fuerte es la losa, ¿eh? Esta losa acero Ujú. tiene mucho peso, ¿verdad? En el espacio. Sí. Sí, sí. Platícanos cómo arranca el diseño, porque este patio es muy fuerte. ¿Cómo, cuál es el concepto, ¿verdad? De la distribución. Justamente el patio central es uno de los elementos más importantes en la distribución porque convive con todos los espacios importantes de la casa. Entonces, pues por ejemplo aquí tenemos un pequeño recibidor que pierde esa cualidad de pequeño, de menos en cómo se siente, porque está jugando con el patio central. Entonces, y la doble altura. Entonces, inmediatamente te abre como un espacio que no se reduce a este estar, sino que se amplía hasta el fondo. ¿Qué dimensiones tiene el patio? El patio. El lado largo tiene 2,75. En el corto tiene 2 metros. Está buenísimo, ¿eh? Sí, O sea, continúa padre con la doble altura, ¿no? Como que parece toda una extensión, ¿no? claro. Me gusta cómo de repente tienen el blanco aquí y luego el gris, ¿verdad? Mm. La casa tiene buena luz, realmente, ¿verdad? Sí, Uno pensaría que se puede oscurecer si todo fuera completamente el bloque, ¿no? Ujú. Sí, Sí, platicando con los clientes, entendimos eso, como que a lo mejor si fuera completamente de bloque y todo aparente sería hasta cansado visualmente. Entonces, escogimos tener el aplanado en ciertos espacios específicos. y es como una casa como introspectiva, ¿no? Aquí la idea era como no tener tanto contacto hacia la calle y sí a la copa de los árboles del parque que está enfrente. Entonces, esa fue como una intención, que también por una cuestión de seguridad querían que estuviera cerrada. Entonces, inclusive el ingreso que está como escondido, Ujú. pues hace ese efecto, ¿no? De que inclusive puedes tener la puerta abierta y no hay una cuestión como de invasión a la privacidad. Eso se nos hace. Claro, nadie te ve, Sí, ¿verdad? Desde la calle. sí, sí. sí, sí, sí. Está genial. Y los pisos son de cemento pulido, ¿verdad? Sí, 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 sí. Mm, Me hago sí, para. pisos de concreto pulido y allá está concreto lavado en los patios y cochera. Este patio está increíble. ¿Y por qué razón es este juego del escalón? O todo, ¿verdad? Toda esta parte de la casa está un poquito más arriba. Ajá, sí. Pues fíjate que como tenemos el baño aquí abajo de la escalera, nos ayuda a ganar altura. Teníamos esta rampa que para que no quedara tan incómoda, Sí, con los peraltes, yo creo que son como de 16,5, ¿no? Cómodos. sí, Y aquí le ganamos en esta diferencia para que el baño de visitas quede de buen tamaño, ¿no? Porque luego los baños debajo de las escaleras suelen ser como chaparritos, ¿no? apretados, sí. Y este sí es un tanto, pero siente cómodo. Ujú. ¿Podemos verlo? Sí, sí, claro. Entonces es como si la escalera empezara desde aquí. Sí, 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 sí. sí.
6 metros de frente completamente bien distribuidos, jóvenes. Y el baño se siente muy amplio. ¿Estamos debajo de la escalera? No. Sí, Sí, sí. Ahorita vamos a entender. Perfecto. Está huele bien. Luego es de lo que te regañan en la escuela, ¿no? Del baño abajo de la escalera. Pero bueno, es un buen recurso, ¿no? Cuando tienes tan reducidos los espacios, pues creo que si lo resuelves bien es... Me encanta esto que hicieron, ¿verdad? Para esconder quizá algún escalón Sí. de, no sé, de vuelta, ¿verdad? sí. Generan este plafón que esconde perfecto. No se siente que esté debajo de la escalera. Se siente bastante normal, bastante sencillo. Un pequeño cambio de piso, ¿verdad? Sí, Sí, hacia sí. el baño. Te da una sensación muy cálida. ¿De qué madera es la carpintería? Puertas son de encino, ¿ah? Encino Sí, americano. encino. Sí. Sí, y tenemos pino En la en la cocina. cocina. Son maderas claras, pues, que agarran como el mismo tono. Está bueno. Aquí de repente en este vestíbulo tenemos como un 210 o Dos. 205. ¿Qué será la viga? Aquí son dos. Dos. Sí. Ajá. Este espacio les quedó genial, ¿verdad? Sí, es cocina, comedor. Toda la planta baja, pues es el área más social que tiene la casa, y el roof. Entonces, son como, lo que queríamos hacer es un salón completo que se pudiera vivir todo el espacio. Al ser tan reducidas las medidas, tener los menos elementos posibles para que te dé esta sensación de amplitud. Ujú. Qué bueno que no le solicitaron una recámara en planta baja, ¿verdad? Porque Sí. Sí, se hubiera perdido esta amplitud. Ujú, sí, exacto. sí. Sí. Sí, la intención era aprovechar todo el terreno y tener como la mayor amplitud posible. Y este juego de los muros con el patio está muy buena la idea. Mm. Porque les permite tener un patio de secado, ¿verdad? Exacto, Tendedero de ropa atrás. así es. ¿Qué dimensión hay entre el vidrio y el primer muro del patio de la fuente? Son Aquí es un 1:10 me parece, ¿no? 1.10, Sí. sí, sí, es cortito, sí. Hacia allá. Pero es suficiente, ¿verdad? Sí, lo suficiente para una fuentecita, era la intención. Y ya los muros arriba suben. Y me gusta mucho ese gesto, ¿verdad? Que los muros de bloque quedan aparentes en planta baja ujú. y lo cortan muy bien. Un detalle de una estrella ahí. Y luego este es otro gesto que creo que es importante mencionar, el diseño de los ventanales, ¿verdad? Ujú. Que no es el típico corredizo. Sí, sí, la intención era que la fuente se viera sin interrupción y meter un solo cristal. Y se siente que ventila muy bien, ¿verdad? Sí, la ventilación cruzada nos ayuda mucho Ujú. en este sentido. Como de las diferencias de los niveles, ¿verdad? Aquí sí hay 30 centímetros o un poco más. Sí, sí, el escalón es más alto de este lado. Ay, ahí que tienen ahí una azotea. Sí, Genial. Y la isla también muy creativa, ¿verdad? Todo con la misma estructura metálica. sí, sí era la intención dejar el mismo material. Buenísimo. ¿Qué tenemos aquí de ancho? 4 metros en la cocina. Yo pienso que Sí, sí, son sí, los 5 4 metros, metros, ¿no? ¿verdad? Sí, Poquito más de 4 metros. sí. Son, Queda yo creo que perfecto, han de ¿verdad? ser como 5, ¿ah? O ¿Cómo? como 5, mide 6 y es toda la longitud del terreno. Yo creo que sí es como un 4, quizá por 6. Sí, En ese sentido. sí. No, yo creo que es más cortito, no debe ser como 360. Quizá un poco menos de 4, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Y de este lado tenemos, se Es un esconde muy bien el servicio. refri, ya vi. Sí. Tenemos nicho para el refri y Ajá. para una alacena. Que quede lo suficientemente accesible para su función, pero que no estorbe en esto que queríamos mantener limpio. Ujú. Sí, es que se ve muy limpia la barra, ¿verdad? Nomás con la torre caliente. Exacto. ¿Ustedes diseñaron y construyen o solamente diseñan?
Esa Diseñamos y fue, construimos. ¿Ok? Sí, Ustedes construyeron esta casa. Sí, sí. Y platícanos un poco cuál es el proceso, cuánto tiempo duró la obra. la obra Fueron fueron 9 meses, me parece, ¿no? 9 meses, ajá, sí, y Sí, medio, sí. Pues es un proceso como normal, ¿no? De las viviendas. Este, yo pienso que sí, sí, yo creo que unos 9 meses, ¿no? Muy bien, muy rápido. ujú, Sí, Sí, uno pensaría que es un poco más ágil, ya que no tienen algunos muros con sí, aplanados, ¿verdad? sí. Y los pisos también, como se colaron los pisos, este, eso también es más rápido. sí. Pero yo creo que sí tuvo como detalles, ¿no? No fue tan veloz. También es tabicón, entonces tabicón, pues necesita su proceso, ¿no? Dejarlos bien terminados, bien Sí, junteados, sí, que es parte importante de que sean materiales aparentes. Ujú. Que estén bien colocados, ¿verdad? Sí, sí. Bien junteados, como dicen. Sí, es que aquí los costos, se reducen los costos de una construcción de este tipo en relación a una tradicional que todo es aplanado, que se enyesa. sí. En relación más o menos, ¿cuánto fue el costo por metro cuadrado de construcción de esta casa? Son 10.500 el No, metro cuadrado, ¿no? en 2018 yo creo que es 11,500. Perdón, 11.500. Ahorita, 11,500 sí, 11.500. en el 2018, sí, 2018. que la verdad suena muy bien, suena sí. bastante económico. ¿Y al día de hoy cuánto creen que pudiera costar? Yo pienso que sí estamos como en 15,000. 15,000 el costo por metro Súper cuadrado. económico. Sí, Es una Sí. muy buena manera de resolver una vivienda con buen diseño, en sí, buen tiempo de ejecución Ujú. y en buen costo por metro cuadrado. sí, Porque hemos visto que lo menos posible que he estado preguntando, 17,500 más seguro social, que termina en 20, ¿no? Acabados sí, residencial medios. Si Sí, ya te vas sí. al medio alto, ya estás en 22, ¿verdad? sí, Sí, aquí hay mucho de modulación, de optimización del acero. Estuvimos trabajando eso, ¿no? Varias propuestas de modulación y al final ahí fue en sintonía con el estructurista que nos dijo cuál era la modulación más adecuada para tener menos acero, menos vigas. Entonces, es algo que se trabajó, ¿no? Y fue cambiando hasta que le dimos el menos acero posible. ujú. Excelente. Sí, Claro, aquí cuáles son los apoyos de esta losa, por ejemplo. Esos son son dos los PTRs. PTRs, sí. Ajá. Y pues descansa en este muro de carga, Sí, este otro PTR, y pues ahí cruza un puente que fue necesario para tener como la continuidad de este espacio. Entonces, por eso ahí hay un incremento en el peralte, Claro. para hacer ahí un puente, ¿no? A diferencia de estas, ¿verdad? Que estas ya son Sí, menos aperaltadas. sí, sí, son como de 6, ¿no? De 6 sí, son de pulgadas. 6. Ujú. Excelente. ¿Y de este lado qué tenemos? de Ese este es lado el es servicio, ¿no? el servicio. Sí. Les pedían restricción en la parte de atrás. Sí, pero como el vecino se extendió hasta el límite, teníamos la oportunidad de nosotros también extendernos hasta el límite, siempre y cuando dejemos un espacio aquí que hace espejo con el vecino. ¿Ok? ¿Cómo es? Eso es importante mencionarlo, ¿verdad? Siempre que el vecino, si ya construyó pegado sin Sí, respetar restricción, automáticamente tú ya también sí, la puedes utilizar a tu favor. Excelente resuelto, ¿no? El cuarto de lavado con el lavadero aquí atrás, todo este espacio nadie lo ve. Se aprovecha casi un patio de 3 metros, ¿verdad? En sí, total. sí. Viste, tiene un sistema bien interesante, Muy interesante. A ver. automático, mira. Y comenta en la puerta. A ver, esto está muy... Entonces, ¿fue Pablo? Ujú, ese es el El cliente, sí. cliente. El cliente Oh. se le ocurrió esa idea para cerrar automáticamente. A ver, otra vez. Crack se les llama, jóvenes. Qué buenísimo.
Y este cuartito, pues debe tener que 2 metros de ancho. Sí, 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 son son 2 2 metros. metros. 2 metros, ¿no? Está perfecto. Excelente, todo tiene un espacio, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se lleva a diseñar algo como esto? híjole, en diseño sí nos tardamos. Es que ahí sí es hacer una sinergia con el cliente. Ajá. Es un proceso largo. Yo creo que unos 5 meses, Sí, 6 meses. sí, Sí, casi sí, 6 meses de de proyecto. diseño. Sí les Sí, creo, o sea, es que todo se ve al milímetro, claro. ¿verdad? Sí, Sí, No hay espacios desperdiciados en todo lo que hemos visto, ¿verdad? sí. O sea, esa mocheta que te da ese uso, ¿verdad? A la alacena, el refri, todo está al centímetro. Prácticamente podría ser una casa modelo, ¿verdad? En, sí, en sí, lotes similares. La podrías sí, replicar y aquí la gente viviría sí, Sí, feliz. sí. Es una idea, ¿eh? Ok. Bueno, ustedes me dicen si subimos. Arriba, sí, 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 adelante. claro. Aquí, ¿qué sería? ¿Closet de abrigos? Es un Sí. closet, ajá. Es que es lo que les digo, aprovecharon al 100 todo. Ahí ya estoy ahí de chismoso, jóvenes. Es que No, no hay problema. chismosos ajenos de ver más esta serie. Sí, Muy bien. sí. subimos. Adelante. Adelante, pasa. Detalles por todos lados, ¿verdad? El castillo remata con. Sí. ¿Cómo haces, por ejemplo, esta unión de concreto con acero? Pues sí tiene aquí soldado una placa y es en el castillo, pues dejas la placa preparada y ya pones la viga encima. Sí. Excelente. ¿Dónde estudiaron? A ver, platícame un Pues poco. en la Benemérita. ¿En la Benemérita? Sí, ¿Universidad de Guadalajara? claro. Sí. Puro León Negro, jóvenes. Sí. Ya hace falta, ¿eh? No, casi no hemos grabado arquitectos de la Universidad de Guadalajara. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Estamos Puro trabajando escondidos en anonimato. Sí, sí. ¿Qué generación son? Yo Bueno, no sé soy si son varias, ¿verdad? 2004, ¿tú qué? 2012. 2012. Sí, 2004 también, nosotros 2004, dos sí, 2004. sí. Yo soy 2008 y entré en 2004. Ah, Entonces ahí los vi quizá sí, en los sí, gallineros sí, en el primer sí. semestre. Sí, al final sí, ya era como un dinosaurio, yo creo que sí. Sí, sí, por ahí. Ok, ok. Seguimos. Cuéntenme este espacio que está buenísimo también. Este es uno de los espacios que ellos jerarquizaron con más relevancia porque es donde van a pasar más tiempo, donde pasan más tiempo. Entonces, pues es el más amplio, tiene como, es el estudio. Nos pidieron una sala de estar con televisión porque ellos hacen home office. Entonces, tenía que ser como adecuado, súper a gusto para pasar aquí todo el día trabajando. Y, ajá, esos fueron como que los requerimientos que teníamos para este espacio. Entonces lo priorizamos muchísimo. 6 libres, ¿verdad? 6 por 4, más o menos. Yo pienso Sí, que sí. sí, sí, 6 por sí. 4. Claro que es lo que vuela un poco, ¿verdad? Sobre las cocheras. Está genial. Hasta el diseño del mobiliario, no sé si ustedes lo escogieron, pero quedó muy bien. No sé si siempre se pensó así. Allí sí es el Crédito. cliente, sí, ese es crédito del cliente. Nosotros hicimos el contenedor y los clientes le han dado vida. Excelente, ¿eh? Súper, súper cómodo. Me encanta el mueble ese, ¿no? Blanco con madera. Sí, Sí. Se siente muy fresco. Y todo el espacio en sí, no tenemos aires acondicionados, ¿verdad? No, No, no. no. Ujú. Pura ventilación cruzada. así Sí. es, a pesar de la orientación que Y de podría de ser. la Los losacero. acero. ¿No les dio temor en algún momento que se hubiese calentado la casa por el uso del acero? Sí. Sí, sí, era Sí, importante. sí. Por eso era tan importante Las las ventilaciones ventilaciones cruzadas. cruzadas. Claro. Yo creo que el patio era nuestra esperanza en el temor que teníamos. Sí, Sí, veo que dejaron ventanas, ¿verdad? Nada de sí, que fijo todo, ¿verdad? Ventanas, sí, ventanas para que Sí, sí. circule. Luego también la elección del ventilador, porque no hay tanta altura, ¿verdad? ¿Qué altura hay al lecho inferior de la viga y a la losa cero? Este es son de 2.30 a la trave, sí, ¿no? 240 y yo creo que 265 Los aceros. sí. ¿Qué es lo que te permite el sistema constructivo? Que realmente lo que te cuenta es la parte de la losacero, ¿no? Excelente. Y todas las instalaciones por debajo de la losa cero.
Sí, aparente. Aparentes. En los muros ya las ahogan, ¿verdad? Sí, Sí. sí. Y aquí algo que no sé si ustedes lo planearon desde el principio fue este toldo. Sí. ¿Sí lo pensaron desde el principio? No, eso ya es del cliente. Es que ese sí está, Sí, 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 ese sí, está trabajando aquí al 100. sí, sí. Sí. Es como parte como de una, luego como negociación con el cliente, ¿no? Nosotros teníamos ventanas altas y solamente dejábamos un módulo abierto. Ah, o sea, su diseño de aquí también Sí. era ventana alta. Sí. Ventana alta y este módulo sí se hacía hacia abajo, pero ya con el cliente aquí viendo la vista Como al tienen el parque, parque al frente, Ajá. sí querían Sí. tener vista hacia las copas de los árboles. Y pienso Entonces que nos es, pidieron bajar sí. las ventanas y que quedaran del mismo tamaño todas las ventanas. Y lo vemos como un acierto porque realmente pues, la vista es bien bonita, ¿no? Con las copas de los árboles. Y el tiempo que pasan aquí también, ¿no? Sí, Muy Sí. diferente poder ver la copa de los árboles y el cielo a un muro de tabicón, ¿no? Todo el tiempo. Claro. sí. Sí. Es lo que hay que sopesar. Y esos elementos, la verdad, cuando llegamos en la fachada, a mí me gustó. Sí, O sea, ese faldoncito pues, era como, se los sí, he visto a Le Corbusier, ¿sabes? O sea, son Sí. parasoles, son faldones. Y como es del mismo color gris, es como que se entiende que iba ya, sí. ¿verdad? Integrado en el diseño. Sí. ¿Y cuánto vuela? Como unos metro y medio o Como algo metro y así, Sí, medio, yo yo creo que creo. sí, ha de ser como 1,5 metros o poquito o más. poquito más. Y luego todavía baja ese poquito también, entonces todo protege muchísimo. Y durante el día ya han venido en la mañana y pues no tienen ningún problema, ¿verdad? Sí, Sí, no. sí está bien a gusto. Sí, Ujú, pues son recursos que se tienen que usar, ¿no? Cuando las orientaciones son un poquito complicadas, ujú. pues se puede resolver. Sin perder, sin sacrificar esto, ¿no? La vista. Exacto. Muy bien. Seguimos con los mismos materiales, también eso me gusta, ¿verdad? Que está como el mismo lenguaje Sí, desde afuera y adentro. sí. Y la doble altura, que ni siquiera es tanta, ¿verdad? Son 2 metros de ancho, Sí, más o pero te menos. da una amplitud. Esto Aunque- también está muy bueno. Esto es Barragán, ¿verdad? El muro, el mueble que Sí, no toca el techo. Está bien bonito. ¿Podemos pasar? Sí, adelante, claro. adelante. Qué bonito se adapta, ¿no? Se integra todo. Esta es la recámara que también responde a algo que nos pidieron los clientes, que es, queremos llegar aquí a dormir únicamente, no queremos closet, no queremos nada porque tienen diferentes horarios. Entonces es despertarse y no molestar a la pareja, por eso tenemos el vestidor por fuera y esto es únicamente para dormir. Ya. Nos habían pedido casi casi un búnker. Entonces, normalmente las habitaciones Sí, se van a la fachada principal. Esta nos pidieron que estuviera lo más lejos posible de la calle porque no quieren interacción, ¿no? Quieren dormir, descansar por completo y no saber nada de afuera. Entonces, Son del club. Me gusta. sí, sí. Se me Y había otra vez olvidado que ventilación es cruzada, ¿verdad? taca, ¿no? Así es. Y completamente privado porque las ventanas dan a los dos patios. Entonces, pues no tienen ningún problema con interferir pues con su privacidad. Ujú. ¿Y qué dimensión tiene la habitación? La habitación era como de, no estoy segura si 350 Sí, por ahí. sí, Ajá. porque la cama tiene dos, Ujú, ¿verdad? Y hay sí, como 60 de cada lado, así 70. es. Perfecto, Sí, 350 por 3, ¿verdad? Más o exacto. menos. Son medidas mínimas justamente porque solamente quieren estar aquí para dormir, priorizando otros espacios. Al Ujú. ser tan reducida la casa, se tomaron estas decisiones, ¿no? Por la jerarquía que ellos le querían dar a cada uno de los espacios. Excelente. Ujú. Puerta de piso a techo, ¿verdad? Pues ya tienes el techo aquí que tenemos como un 240, ¿verdad? 240. Sí. Ujú. A ver, entonces vamos a conocer el vestidor. Me gusta que también el piso de cemento pulido está arriba y se ve muy bien hecho, ¿eh? ¿Cuál es la clave para que no reviente o no reviente tanto? La clave para que no reviente. Pues yo creo sí, hacer las juntas, dejar Y como el bien, curado, ¿no? Ujú. ajá, el curado y
tratar de que las juntas queden este, bien marcadas para evitar Eso, como que truene mucho el concreto. Es difícil el concreto. Los clientes se fueron advertidos desde el inicio Sí, sobre las grietas famosas, ¿verdad? Del sí, concreto. Eso luego es complicado. Oye, y Sí. este vestidor está muy amplio. Qué interesante. Seguramente trabajan con algo de software, ¿no? En el que tienes que conectarte a Japón y el otro se tiene que conectar a Rusia. sí, Exacto, son ingenieros en sistemas. Les voy a decir una cosa, no sé si les ha pasado, si han tenido otros clientes de ingenieros en sistemas, son de los mejores que hay. sí, 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 Como sí, que es gente que tiene el cerebro un poquito más desarrollado, no Sí. sé, sí, sí, y ven las cosas muy claras, ¿no? O sea, sí, tienen muy buena imaginación, saben lo que quieren. sí. Y es un complemento muy bueno para diseñar casas, ujú, un ingeniero, porque sí te da otra visión Ujú. diferente y sí es un aporte muy, muy importante. sí, con ellos trabajamos bastante bien. También otros clientes ingenieros hemos trabajado igual, Sí, muy, muy bien. Sí, sí, yo también he tenido algunos y saludos a todos. Son varios y la Sí, verdad son increíbles. Es gente que ya desde el inicio ya trae una idea. saben lo que quieren. Ujú. Ujú, sí. Hasta el tapete, ¿no? Pues está genial, Sí. genial. O sea, prácticamente este eje está a la mitad del terreno. sí, este es el centro, Sí, sí, ¿verdad? sí, exactamente. Entonces nos queda un buen 3 de cada lado. La cabina de vidrio, ¿verdad? Satinado. Sí, Muy bien. Y closet de blancos. sí. ¿Verdad? Y tarja. Ah, tarja. Esta es tarja. Esta por eso tiene el- sí. Buenísimo. Bien útil, ¿no? Esta Sí, claro. para la limpieza. Ujú. Y me encanta que no toque el techo, ¿verdad? Sí, como que te da amplitud, ¿no? Ujú. Esa es la idea pues aprovechar todo el espacio para que se sienta lo más amplio posible. Y a la gatita también le encanta. Sí, Es la ahorita, casita de la gatita. Sí. sí, Hasta arriba. sí. Yo creo que ahorita está escondida, ¿no? Sí. O sea, está por ahí. Nos está observando, pero no sabemos dónde está. Al Michu. acecho. Así en cualquier momento. Sí, En el cuello. sí. Muy bien. Muy bien. Entonces son 150 metros, me decía, de construcción. 57, ¿verdad? 57. Aproximadamente. Sí, Qué manera de estar bien aprovechados. Claro, si fuera una, no sé, si un día dicen, vamos a tener hijos, pues aquí hacen 2 habitaciones, ¿verdad? O sea, sí, sí, o una habitación y sí. un baño, o sea, Que fíjate, fue de las cosas que le comentamos, oye, en un futuro, hasta la parte comercial, ¿no? Que pensaran mudarse y nos dijeron, no, la verdad es que, o sea, lo que dices, tiene las cosas muy claras. Sabían que querían tener un gato y nada más. Ujú. Sí, excelente. Y es parte de lo que decíamos, de cómo es particular esta casa por ese programa, ¿no? Que probablemente se vaya a repetir más en estos ya es como tiempos. muy de Sin este tiempo. duda. Ujú. Entonces, pues sí, yo creo que es de las primeras casas que están hechas para este tipo de familias. Interesante. Y en algún momento no les dijeron que querían el área de trabajo independiente, porque me ha pasado de que dicen, Sí. es que nos conectamos al mismo tiempo y luego hablamos muy fuerte. ujú, Ellos también sabían que no había problema, podía ser el mismo espacio para los dos. Sí, sí, sí lo manejaron siempre así, ¿no? Y con la continuidad con el área de televisión. Siempre fue así. Y se me hace padre, ¿no? Que uno puede estar viendo la tele, descansando y el otro trabajando. Creo que hace como este convivio, ¿no? Sí, está increíble. Increíble. Sí Sí, me veo. Muy bien. sí. Muy bien. ¿Y la petición de un tercer nivel, cómo fue? Eso también, querían tener como un área social para reuniones, para tener carnes asadas con los amigos y todo. Y pues parte fue aprovechar la azotea.
Entonces, eso se me hace padre, ¿no? Que pues nos han invitado a las carnes asadas y todo, porque Bueno, me gusta esa parte, cómo modifica un pasa bien. poco pues su día a día a partir de lo que nos piden, ¿no? Eso se me hace bien, bien bonito, ¿no? Que puedas aportar en eso, ¿no? Sí, Excelente. Acabo de notar un detalle, el escalón, ¿verdad? El escalón sí, que Sí, ayuda en el baño de la planta baja. sí, exactamente. sí, Sí, aquí va el plafón en la parte de abajo. Pero está genial porque puedes subir en dos sentidos. sí, Sí. sí, sí, sí. Queda muy flexible. Muy bien. Pues se puede subir. Sí, 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 claro. adelante. Adelante. Sí. Síganme lo buenos. Y la elección de las lámparas es de ustedes, porque ya vi Sí, que están por todos lados, ¿verdad? Estas lámparas Sí. como de barco, no sé qué. sí, sí. El mismo diseño industrial Ujú. era lo que se buscaba. Y esta escalera queda apoyada. ¿Cómo se refuerza el muro para que cargue? Ya vi que trae como unas plaquitas. Ujú. Sí, se pusieron soleras, ¿no? Sí. Ajá. ¿Y cómo quedan soldadas al muro o ancladas? Eso en el tabicón se mete como pernos Ujú. y soldas la, mm, el ángulo, ¿no? Y con ese se va sosteniendo. Ya. Pero sí tiene unos pernos, hacia el muro. Tal vez aquí se alcanza a percibir un poquito. Sí, ya vi un poquito. Ahí se ve. Ujú. Queda muy resistente. Se siente sólida, ¿no? Ujú. Sí, Y al mismo tiempo muy fina, ¿verdad? Pareciera que es como ligera, sí. el puro escalón de madera. Claro que debería tener su piso de perón. Muy bien. Sí, aquí como que va haciendo como una apropiación, ¿no? El dueño va poniendo cada vez elementos. Eso me gusta, cómo pues ya se va apropiando de su casa, ¿no? Y creo que eso pues es parte de lo que buscamos, que ya le ponga sus detallitos, sus adornos y ¿Esta estructura fue después? ¿O no, esta ya estaba? no, fue Sí, es desde el parte del principio. diseño Sí, original. Original. sí, Sí, Ah, ya. sí, Que sigue, por eso la dejaron inclinada esta así es. celosía. sí. Sí, incluso la losa también viene con la misma inclinación de la escalera. Ujú. También continúa. Ah, claro. Excelente. Y este escalón lo hacen por un tema de las aguas. Sí, sí, para que pues no se meta Hacia la escalera. sí. Y estos materiales aquí ya se siente, ¿verdad? Sí, Tapatía, sí, la casa. es como ecléctico, ¿no? Industrial, mexicano y tiene como un espíritu medio japonés en algunas partes, ¿no? Sí, los Sí, mosaicos se repiten también en la fuente, esos mosaicos. Ah, Sí, que pienso para el estilo le ayuda a tener carácter como de casa, ¿no? Porque de repente podría ser muy frío si no tiene esos pequeños detalles que lo hacen más acogedor. ujú, de acuerdo. Y qué bonito este detalle porque no habíamos visto la celosía, ¿verdad? En ningún otro punto de la sí, casa. no. No, Ujú. ¿Tiene algún tipo de refuerzo? Tiene varillas, ¿no? sí, Ujú. lleva Sí, varillas. Ya, en esto, ¿verdad? Sí, Y le regalan también la vista al parque. Así es. Buenísimo. Y del otro lado, ya, huerto. ya es de sí, servicio, es ¿ah? Es el, un medio baño y una bodega de Guarda. guarda. sí, Ah, tenemos medio baño a la terraza. Buen granito, cemento pulido. Se ve el equilibrio, ¿verdad? De Sí, estos materiales más sencillos y ya unos un poco más, pues más elegantes o, ¿cómo lo podemos decir? Pues un poquito más costosos, ¿verdad? sí, Como el sí, granito. sí, más costosos.
Y tenemos todos los equipos. Así es. Hidroneumático, nuestro tinaco rotoplas que no puede faltar. Sí. Ajá. Cisterna tienen. Sí, sí hay cisterna en la cochera. Está, En la cochera, sí. Es una bodega, herramientas, sillas. De muy buen tamaño, ¿verdad? Sí, Casi un que 220, 210 por 3. Es el mismo eje del centro, ¿verdad? Claro. así continúa el mismo eje. Ujú. en su huerto. Su huertito. Excelente. Ah, pues muchas felicidades, jóvenes, ¿eh? Obra maestra. Gracias, arquitecto. Está muy, muy buena. Qué bueno que te guste. No, me encantó. La verdad, desde que la vi, hacia lo lejos, y en las fotos dije yo, no, hombre, esta es una joya. Y sí, me hace sentido eso que dicen de 6 meses, ¿verdad? Para otras personas puede ser mucho tiempo, ¿verdad? Si lo consideran que Sí, es dibujar. sí, fíjate que sí, con los clientes siempre les advertimos que es trabajar mano a mano, o sea, con el cliente. Les decimos, ¿sabes qué? Pues necesitamos también que nos des tu tiempo, que nosotros le vamos a dar el tiempo también. Sí. Y en proyectos Y siempre es más sí, fácil corregir en papel sí, que ya en obra. Entonces, sí, sí necesitamos tener un proyecto muy bien definido para ya terminar y tener como sí, la obra bien definida toda. sí, sí. ¿Y cómo se dividen el trabajo en la oficina? ¿Yo qué? Yo no hago nada, ¿no? No, Yo no hago nada. tenemos, el taller se divide como una parte de diseño urbano. Yo hago más diseño urbano. Ok, qué bueno. Carlos, está en la parte de arquitectura y Patty está en los detalles de arquitectura. Entonces, Excelente. trabajamos así el proyecto, ¿no? Una parte urbano que me toca a mí Sí. y que Carlos más de arquitectura, pero somos un taller como muy horizontal, o sea, con los demás colaboradores también estamos siempre como en contacto y cuestionando y todo para que, pues, entre más cabezas es mejor, ¿no? Sí, Sí. sí, Excelente. sí. Pues muchísimas gracias por compartirla. De verdad que Ah, creo que todos estamos muy felices y agradecidos. Nos Ujú. encantará seguir conociendo más de su obra, ¿verdad? Porque después de ver esta, ojalá que pudiéramos visitar ah, alguna otra, urbana también puede ser, eso estaría padre. Sí, ¿verdad? sí, Sí. tenemos ahí propuestas que a lo mejor te van a Sí, sí, interesar. sí. Sí, Sí. Sería de lo sí, primero que veríamos urbano, porque creo que no hay mucho en el canal y sí. no explicado, que creo que eso es bien importante. Sí, Ah, y como que siempre es el mismo esquema, ¿no? Lotes, casas, y es tan rico la parte de cómo hacer diferentes tipos de vivienda, y es un poquito lo que hemos estado trabajando. Ajá. Sí, 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 ujú. te invitamos. Muchísimas Si, gracias. si estás ¿Cómo de los acuerdo. podemos contactar? ¿Cómo están en redes sociales? Estamos como Taller Raíz Arquitectura en Instagram, en Facebook como Raíz Arquitectura. Ujú. Este, y Y- personales, tú estás Rodrigo Biep, Sí, creo que sí. Carlos Carlos EB también. y yo, Chati-Patoy. Chati Patoy. Excelente. Saludos a Chati Patoy, Sí, Chapoy. Pues jóvenes, muchísimo éxito. Esperemos gracias. vernos muy pronto otra vez. Y nada, de verdad, muchas gracias y felicidades. Gracias, Gracias. arquitecto. Muchas gracias. Hasta pronto, jóvenes. Los vamos a dejar con esta super vista. Qué bonito. Qué bonito lo que acabamos de ver. Vayan así en las redes sociales de los arquitectos. Yo soy su amigo el arquitecto Abraham Cota Paredes. Adelante. Desde Guadalajara.